Imagina caminar bajo la lluvia, con 5 niños pequeños llorando de hambre, y sin nadie en el mundo que te ofrezca un plato de comida, ni siquiera una mirada de compasión. Ahora imagina ser expulsada de tu propia casa, humillada frente a todos, y aún así tener que mantenerte fuerte. Porque si tú caes, 5 vidas caen contigo. Así llegó Amalia a ese camino lleno de lodo, cada paso más pesado que el anterior, cada lágrima perdida entre la lluvia fría que golpeaba su rostro cansado. Sin familia, sin dinero, sin esperanza. Solo una madre viuda protegiendo a sus hijos de un mundo que parecía decidido a destruirla, pero aquel día, algo o alguien la esperaba en el camino, y no era un alma caritativa, ni un ángel enviado para ayudar. Era una criatura tan grande y silenciosa que nadie en toda la región hubiera tenido el valor de enfrentarla. Pero Amalia no tenía otra opción, porque cuando el hambre amenaza a tus hijos, hasta el miedo aprende a arrodillarse ante una madre. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿tú enfrentarías a una criatura mortal si fuera la única forma de proteger a quienes amas? La lluvia caía con fuerza aquella tarde de mayo de 1877 en San Isidro del Monte, un pequeño pueblo perdido entre las montañas neblinosas de la sierra. El lodo frío se pegaba a los pies descalzos de Amalia, una sensación tan helada como el desprecio que acababa de recibir en la plaza principal. Ahora era viuda, y ser viuda en esas tierras era ser menos que nada. Caminaba bajo el azote de la tormenta, cargando sobre su cadera a los 2 hijos más pequeños, cuyos llantos agudos se confundían con el rugido del viento entre los ocotes. Detrás de ella, tropezando en el camino inundado y agarrándose con desesperación a los harapos de su falda mojada, venían sus otros 3 hijos, apenas sombras temblorosas con los ojos muy grandes, dilatados por el miedo y el hambre que ya mordía sus estómagos. La imagen de su cuñado Bonifacio resonaba en su cabeza más fuerte que los propios truenos. Lo veía arrojando su último baúl de ropa al lodo frente a todos los vecinos, que observaban la escena sin atreverse a intervenir. «Lárguense de aquí usted y sus crías», le había gritado con el rostro enrojecido por el aguardiente y una codicia que le supuraba por los poros. «Esta tierra es de hombres que trabajan, no de viudas inútiles que solo traen miseria y mala suerte». La humillación era una brasa ardiente en su garganta, pero no lloró. No podía darse el lujo de llorar. Tenía que tragar el orgullo junto con el agua sucia de la lluvia para poder seguir respirando, para poder seguir moviendo un pie delante del otro por ellos. Se había quedado completamente sola. Su esposo, un hombre bueno pero de salud frágil, había sido llevado por la fiebre amarilla hacía apenas 2 meses, dejándola con 5 bocas que alimentar y una deuda que Bonifacio, hermano de su difunto marido, usó como excusa legal para quedarse con el pequeño jacal y el pedazo de tierra que les pertenecía. Bonifacio no solo la había despojado, la había exhibido. Vio a sus antiguas vecinas, las mismas con las que había compartido el comal, desviar la mirada. La miseria es contagiosa, y nadie quería estar cerca de una mujer marcada por la desgracia. Sin un centavo en el bolsillo y con la noche cayendo como una sentencia, su única opción era el camino que salía del pueblo, el que todos evitaban. Ese camino moría en la granja abandonada al final del sendero, esa casona podrida y cubierta de enredaderas que los lugareños solo mencionaban en susurros, la acechadora. Nadie en San Isidro del Monte se había atrevido a poner un pie allí desde hacía décadas, no desde que el antiguo dueño, un hombre solitario y, según decían, pactado con fuerzas oscuras, desapareció sin dejar rastro, dejando atrás solo rumores de una fortuna escondida y una maldición que la protegía. Pero Amalia ya no tenía miedo de los fantasmas ni de las almas en pena. Tenía un miedo mucho más profundo, más real y más visceral. El miedo de escuchar a sus hijos llorar de hambre en la oscuridad. El trayecto fue una tortura de casi 1 hora. La lluvia arreciaba y el sendero se había convertido en un arroyo de lodo espeso que amenazaba con robarle las sandalias gastadas. Sus hijos mayores, de apenas 8 y 7 años, hacían esfuerzos titánicos por no caerse, mientras el de 5 sollozaba en silencio, aterrado por la oscuridad que avanzaba. Amalia sentía el peso del bebé Mateo en un brazo y de la pequeña Lucía en el otro.
sus músculos quemando por el esfuerzo. Cuando finalmente divisó la silueta de la casona entre la bruma, pareció un esqueleto gigante recortado contra el cielo gris. La casa se levantaba sobre pilotes altos de piedra, una táctica común en la zona para evitar las inundaciones y las alimañas, pero que le daba un aspecto siniestro, como si flotara sobre la tierra. Al empujar la puerta principal, que apenas se sostenía sobre un gozne oxidado, el chirrido fue agudo y doloroso, como un lamento que llevaba años contenido. El olor la golpeó de lleno, haciéndola retroceder un paso. No era solo el aroma a moho y a madera podrida por la humedad acumulada de años de abandono. Era algo más. Un hedor animal, penetrante y almizclado. Un olor a cuero húmedo, a tierra removida y a orina antigua, que parecía emanar no de la casa misma, sino directamente del suelo que estaba bajo ella. Un olor a bestia, a algo grande y vivo que había hecho de la oscuridad bajo la casa su madriguera. La casa era un único salón enorme y vacío. El viento se colaba por las tablas rotas de las paredes, silbando una melodía fúnebre. En el centro, el piso de madera estaba combado y manchado, y en una esquina, una trampilla de madera gruesa, asegurada con un viejo pasador de hierro, revelaba la entrada al sótano oscuro del que provenía aquel olor. Amalia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Qué clase de animal podía vivir allí abajo? ¿Un coyote? ¿Quizás un jaguar errante? Pero el olor era demasiado pesado, demasiado reptil. Decidió ignorarlo. Tenía que hacerlo. Su prioridad era encontrar un rincón seco para proteger a los niños del temporal. Esa primera noche fue un infierno de vigilia. Amalia encontró el único rincón del salón donde el techo no goteaba. Acurrucó a sus 5 hijos sobre el baúl de ropa, cubriéndolos con la única manta seca que le quedaba, mientras ella permanecía sentada, de espaldas a la pared, con un palo afilado que había encontrado en el suelo como única arma. Escuchaba la tormenta rugir afuera y el sonido de sus propios dientes castañeteando. Y entonces, cuando la tormenta amainó pasada la medianoche y un silencio denso se apoderó de la casa, lo oyó. No era el crujido normal de la madera asentándose por el cambio de temperatura, era un arrastre, un sonido pesado, rítmico y potente, como si un árbol entero estuviera siendo arrastrado lentamente bajo las tablas del piso, justo debajo de sus pies. El sonido se movía con una lentitud exasperante, de un extremo a otro de la casa. Un roce sordo, acompañado de una respiración gutural que vibraba en la madera. Amalia se tapó la boca para no gritar. Sus ojos, fijos en la trampilla del sótano, buscaban cualquier señal de movimiento en la oscuridad. Quiso tomar a sus hijos en ese mismo instante y huir de regreso a la tormenta. Prefería enfrentar la furia del cielo que la bestia desconocida que respiraba bajo ella. Pero el destino, en su crueldad infinita, la golpeó de nuevo. Su hijo menor, el bebé Mateo, el que llevaba en brazos, comenzó a quejarse. Cuando Amalia tocó su frente, ardía. El frío y la humedad de la huida le habían calado los huesos. Amalia estaba atrapada, completamente atrapada. No importaba qué criatura viviera bajo esa casa, ella no podía moverse. El pequeño Mateo temblaba. Su respiración se volvía rápida y superficial. Si salían, el niño no sobreviviría a la neumonía en medio de la tormenta. Si se quedaban, ¿qué garantía tenían de ver el amanecer? La bestia bajo el suelo pareció sentir su pánico. El arrastre se detuvo, justo debajo de donde ella estaba sentada. Hubo un largo silencio, y luego un golpe sordo contra las tablas, como si algo masivo hubiera chocado contra la madera. Amalia abrazó al bebé contra su pecho, rezando en silencio, sintiendo que la locura estaba a un paso de distancia. Pasó 2 días y 2 noches sin dormir, sentada rígidamente contra la pared, pegando el oído al suelo. Escuchaba el movimiento intermitente de la criatura bajo sus pies, un arrastre lento y poderoso que parecía patrullar el perímetro del sótano. Cada vez que el sonido se detenía, Amalia contenía la respiración, esperando el golpe que rompería la trampilla. Pero el golpe no llegaba. Su atención estaba dolorosamente dividida. Por un lado, el terror que venía de la oscuridad inferior. Por el otro, el calor abrasador que emanaba del pequeño cuerpo de Mateo. La fiebre no cedía,
y el niño gemía débilmente entre sueños, sus labios secos y agrietados. El resto de sus hijos, acurrucados juntos, la miraban con ojos enormes y silenciosos, comprendiendo que el llanto solo atraería más peligro. Al amanecer del segundo día, la criatura pareció calmarse, coincidiendo con los primeros rayos de luz que penetraban tímidamente por las rendijas. El arrastre cesó. Amalia supo que era su oportunidad. Necesitaba agua limpia, desesperadamente. El agua que había recogido en su huida estaba sucia de lodo. Salió de la casa con un sigilo que rayaba en lo sobrenatural, dejando a su hijo mayor, de apenas 8 años, a cargo de vigilar la trampilla. Afuera, el aire era limpio después de la tormenta. Encontró un riachuelo cercano, el mismo que seguramente alimentaba el manantial bajo la casa. Cada segundo que pasaba llenando su cántaro, sentía 1000 ojos sobre su nuca, esperando que la bestia emergiera de la oscuridad de los pilotes. Pero nada se movió. Regresó y se atrincheró de nuevo. Así pasaron 2 días y 2 noches más, en una rutina de terror suspendido. Durante el día, Amalia cuidaba de Mateo, mojando trapos en agua fresca para bajarle la fiebre, obligándolo a beber pequeños sorbos. Por la noche, la criatura despertaba. El arrastre volvía, un recordatorio constante de que no estaban solos, de que vivían sobre la madriguera de algo monumental. Los niños, consumidos por el hambre y el miedo, aprendieron a moverse sin hacer ruido, a susurrar, a existir como fantasmas dentro de su propio refugio. Amalia apenas comía, guardando los últimos trozos de pan duro para ellos. El hambre era un dolor sordo, pero el miedo era una navaja afilada. Entonces, en la mañana del tercer día, sucedió algo que rompió la tensión. El pequeño Mateo despertó llorando, pero no de dolor, sino de hambre. La fiebre había cedido. Su piel estaba fresca al tacto. Amalia sintió una ola de alivio tan intensa que casi se desmaya, pero su alegría duró poco. Coincidiendo con la mejoría de su hijo, notó algo más: el silencio. El arrastre no había vuelto la noche anterior, y ahora, a plena luz del día, la casa estaba completamente muda. No había respiración gutural, no había roces sordos. El silencio que ahora emanaba del sótano era absoluto, un vacío casi más aterrador que el ruido constante al que se había acostumbrado. La incertidumbre la carcomía. ¿Dónde estaba la criatura? ¿Había abandonado la madriguera? ¿O estaba simplemente esperando, inmóvil, acechando en un rincón oscuro, lista para atacar si bajaban la guardia? Este nuevo silencio era insoportable. No podía vivir así. No podía permitir que sus hijos crecieran sobre una amenaza desconocida que podía despertar en cualquier momento. La comida se había acabado por completo esa misma mañana. Tenía que tomar una decisión. O salían a buscar comida, arriesgándose a que la criatura los siguiera, o se aseguraba de que el sótano estaba vacío para poder buscar raíces o cualquier cosa comestible bajo la casa. Necesitaba saber. Armada solo con ese valor desesperado que nace del miedo a perder un hijo, Amalia tomó el palo afilado que había guardado. Les dijo a sus hijos que se quedaran en el rincón más alejado y que no hicieran un solo ruido, pasara lo que pasara. No iba a abrir la trampilla. Eso sería una locura, una invitación directa a la muerte. Salió de la casa, su corazón golpeando contra sus costillas tan fuerte que temía que la criatura pudiera oírlo desde abajo. Rodeó la estructura lentamente, examinando los pilotes de piedra, buscando cualquier abertura, cualquier rendija que le permitiera ver la oscuridad interior sin entrar en ella. La encontró en la parte trasera de la casa, donde el terreno descendía ligeramente. Varias piedras del cimiento habían cedido con el tiempo, creando una abertura estrecha pero suficiente para asomarse. El hedor almizclado era abrumador en ese punto, una confirmación de que esa era la entrada principal de la bestia. Amalia se arrodilló sobre el lodo, su cuerpo temblando sin control. Acercó el rostro a la oscuridad, conteniendo la respiración, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra. Al principio no vio nada, solo sombras húmedas y el brillo del agua estancada del manantial. Y entonces sus ojos se enfocaron, y la vio. No era un jaguar, ni un coyote, ni nada que hubiera imaginado. Enroscada sobre sí misma como una montaña de cuero oscuro, descansaba una anaconda, una sucuri.
tan gruesa como el tronco de un hombre adulto. Su cabeza, del tamaño de un plato de comida, descansaba perezosamente sobre su propio cuerpo. Las escamas, de un verde negruzco, brillaban con la humedad. El animal parecía dormir profundamente, quizás digiriendo alguna presa capturada en el bosque. Era la criatura más grande que Amalia había visto en su vida, una verdadera reina de las aguas profundas, refugiada allí, en la humedad perfecta del manantial subterráneo. Amalia ahogó un grito, tapándose la boca con ambas manos. Sintió que las piernas le fallaban y cayó sentada sobre el lodo, incapaz de apartar la mirada. Retrocedió instintivamente, pero algo la detuvo. La serpiente no solo descansaba, parecía custodiar algo. Justo a su lado, donde el agua del manantial brotaba limpia de la tierra, semienterrada en el fango, pero perfectamente visible a la escasa luz, había una caja de caudales, un arcón de madera oscura casi negra por la humedad, reforzado con bandas de hierro oxidado que la abrazaban. La serpiente estaba literalmente dormida sobre una esquina de la caja. Lo entendió todo en un instante helado. La leyenda del tesoro del antiguo dueño era cierta, y la maldición de la que hablaban los aldeanos, la acechadora, no era un fantasma, era este guardián de carne y hueso. El hombre solitario debió haber construido la casa sobre el manantial sabiendo de la presencia del animal. O quizás el animal llegó después, atraído por el refugio perfecto. Había encontrado en el sótano húmedo el hogar ideal, y de paso, se había convertido en el protector involuntario de la fortuna del hombre. Era eso. Esa era la cosa que nadie en el pueblo se atrevía a tocar. Amalia se retiró lentamente, arrastrándose hacia atrás sobre sus manos y rodillas, sin atreverse a darle la espalda a la abertura. Su corazón latía desbocado, pero no solo de miedo. Era una extraña mezcla de terror y comprensión. No tenía el más mínimo interés en esa caja. Intentar tomarla sería una sentencia de muerte absurda, pero ahora entendía el pacto silencioso de aquel lugar. La criatura protegía su agua y el tesoro. La casa protegía a la criatura de los elementos y de los cazadores, y mientras Amalia y sus hijos permanecieran en el piso superior y la serpiente en el inferior, tal vez, solo tal vez, podrían coexistir. Ella tenía un techo, y la criatura tenía su agua y su oro maldito. Amalia se arrastró de regreso al interior de la casona, con el cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía sostenerse. El olor a lodo y a la bestia de abajo se aferraba a su ropa. Miró a sus hijos acurrucados en el rincón, y luego sus ojos se fijaron en la trampilla del sótano. Ya no era una puerta a lo desconocido, era la tapa de una tumba, la puerta de una madriguera que albergaba a la muerte. Reunió a sus hijos, su voz apenas un susurro áspero y urgente. Escúchenme bien. Hay un animal bajo nosotros, uno muy grande. Nunca, por ninguna razón, hagan ruido fuerte. Nunca se acerquen a esta puerta, dijo, señalando la trampilla. El suelo de madera es lo único que nos mantiene a salvo. ¿Entienden? Silencio. Silencio absoluto. Los niños asintieron, el terror grabado en sus rostros pálidos, comprendiendo que el juego de ser fantasmas se había vuelto mortalmente real. La fiebre de Mateo había cedido, pero el hambre la reemplazó con una crueldad silenciosa. El llanto del bebé era ahora un quejido débil, y sus otros 4 hijos estaban listos, sus movimientos lentos, sus ojos grandes y hundidos en rostros demacrados. Las últimas migajas del pan duro habían desaparecido hacía un día. Amalia sabía que el pacto de coexistencia que había hecho en su mente tenía un precio. Ella no podía esperar a que la serpiente decidiera salir a cazar. Tenía que salir ella primero. La ironía era brutal. Había huido de la crueldad de un hombre solo para ser aprisionada por una bestia, y ahora tenía que escapar de esa prisión temporalmente, solo para evitar que la inanición los reclamara primero. Tomó la decisión más difícil. Dejó a Juan, el mayor de 8 años, a cargo, con instrucciones estrictas de atrancar la puerta por dentro y no abrirla por nadie, ni siquiera por ella, hasta que escuchara la contraseña secreta que inventaron. Si golpeo 3 veces y luego 2, soy yo. Si no, no abras. Tomó a Lucía de 7 años consigo, no porque pudiera ayudar, sino porque no podía arriesgarse a dejar a todos sus hijos en un solo lugar.
Salieron al amanecer, cuando, según sus cálculos, la criatura parecía menos activa. El bosque alrededor de la granja era denso y salvaje, pero era un bosque que Amalia conocía vagamente desde su infancia. Encontraron raíces de camote silvestre y algunos frutos rojos que reconoció como comestibles, aunque agrios. Era amargo, terroso y escaso, pero era comida. Una semana pasó en esa rutina de terror suspendido. Amalia y Juan salían a forrajear en expediciones cortas y silenciosas, siempre mirando por encima del hombro. Por la noche, volvían a atrincherarse. El arrastre bajo el suelo regresó. El sonido ya no le provocaba el pánico ciego de la primera noche, pero era un recordatorio constante de su precaria existencia. Se había convertido en una especie de reloj oscuro. Cuando el arrastre comenzaba al atardecer, sabían que la puerta debía estar cerrada y el silencio debía ser total. El sonido era pesado, un roce húmedo y poderoso que le erizaba la piel, el sonido de su carcelero y a la vez el de su improbable protector. Nunca volvió a mirar por la rendija de los cimientos. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la presencia de la criatura. El aire dentro de la casona era perpetuamente frío y húmedo, cargado con el olor del manantial subterráneo y el hedor almizclado de la serpiente. A veces, cuando la bestia se movía bruscamente, el piso de madera vibraba bajo sus pies, un thump sordo que sacudía el polvo de las vigas del techo. En esos momentos, Amalia y los niños se congelaban, sin importar lo que estuvieran haciendo, sus corazones latiendo al unísono. Esperaban 1, 2, 3 segundos, y cuando el silencio regresaba, exhalaban lentamente, y la vida, o esta imitación de vida, continuaba. Mientras Amalia luchaba por la supervivencia en la granja abandonada, la noticia de su paradero comenzó a filtrarse de regreso a San Isidro del Monte. Bonifacio, su cuñado, estaba celebrando su victoria en la única cantina del pueblo, comprando aguardiente para cualquiera que quisiera escuchar la historia de cómo había limpiado la tierra de su hermano. Fue entonces cuando un viejo arriero, que había usado el sendero abandonado como atajo, lo interrumpió. «Pues tu cuñada es más valiente que tú, Bonifacio. La vi esta mañana. Está viviendo en La Acechadora, con todos los críos». El rostro de Bonifacio se contrajo, y el vaso de aguardiente se detuvo a medio camino de su boca. La risa borracha en la cantina se apagó. Bonifacio miró al hombre, incrédulo. ¿La acechadora? ¿Esa mujer estaba loca? Nadie iba allí. Pero entonces, la codicia, siempre más fuerte que su cobardía, comenzó a trabajar en su mente alcoholizada. Él, como todos, conocía la leyenda de la caja de caudales. Siempre había descartado la historia de la serpiente guardiana como un cuento de viejas, una fábula inventada por el antiguo dueño para mantener alejados a los curiosos. Pero si Amalia, una viuda inútil, estaba lo suficientemente desesperada o valiente para quedarse allí, solo podía significar una cosa: había encontrado el tesoro. La historia de la serpiente era una mentira, y ella se estaba quedando con lo que, por derecho, él sentía que le pertenecía. La rabia lo cegó. Esa mujer se estaba burlando de él. Se estaba quedando con la fortuna de su hermano mientras él pagaba tragos en la cantina. La codicia borró cualquier rastro de miedo supersticioso. Se levantó de golpe, tirando la silla. Encontró en la misma cantina a 2 jornaleros, hombres de moral laxa, conocidos más por su habilidad con el machete en peleas de borrachos que por su trabajo. «Hay oro en esa granja», les dijo en voz baja y febril, su aliento apestando a alcohol. «Suficiente para nosotros 3. Solo tenemos que asustar a una viuda terca y, si acaso existe, matar a una culebra». La promesa de oro fue suficiente. La falsa paz de Amalia se rompió al atardecer siguiente. Estaba afuera, a pocos metros de la casa, recogiendo las últimas astillas de leña seca antes de encerrarse para la noche. El sol se hundía detrás de la sierra, tiñendo el cielo de un rojo violento. Entonces lo escuchó. No era el arrastre de la serpiente bajo tierra. Era un sonido que cortaba el aire, voces humanas, risas ásperas y borrachas, y el chapoteo de botas pesadas en el lodo del sendero. Su sangre se convirtió en hielo. No necesitaba verlos, sabía exactamente quién era. Corrió hacia la casa,
agarrando a Lucía y a Mateo empujándolos hacia adentro. «Juan, atranca la puerta, ahora». Apenas había logrado deslizar la viga de madera podrida en su lugar cuando las figuras emergieron en el claro frente a la casa. Eran 3. Bonifacio, con el rostro desencajado por la furia y el alcohol, blandía un machete. Los otros 2 hombres cargaban palas y picos, sus ojos brillando con la promesa de riqueza. «¡Amalia!», gritó Bonifacio, su voz rompiendo la santidad del silencio. «Sal de ahí, bruja, no te hagas la tonta, sé lo que encontraste». Pateó la puerta. La madera crujió, pero resistió. «Esta granja era de mi hermano, y todo lo que hay en ella, o debajo de ella, es mío». Amalia se plantó frente a la puerta atrancada, su cuerpo delgado temblando pero firme. Detrás de ella, sus 5 hijos lloraban en un sollozo ahogado, acurrucados en el rincón más alejado, el terror paralizándolos. «No hay nada aquí, Bonifacio», gritó ella, su voz tratando de sonar fuerte por encima del golpeteo que ya comenzaba. «Solo somos nosotros. Déjanos en paz, por el amor de Dios». Pero el único amor que Bonifacio entendía era el del oro, y el único Dios al que rezaba era la codicia. «Mentirosa», rugió él, y el sonido seco de un machete golpeando la madera podrida resonó en el salón. La viga que Amalia había puesto como tranca vibró peligrosamente. Los 2 hombres que traía consigo se unieron al asalto, usando las palas como palancas contra el marco oxidado. La madera vieja no podía resistir mucho tiempo contra 3 hombres adultos enloquecidos por la promesa de riqueza. Con un crujido espantoso, que sonó como un hueso partiéndose, la puerta cedió. Se abrió de golpe hacia adentro, arrancada de sus goznes, y cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar todo el piso de la casona. Amalia, que estaba empujando contra la puerta con todo su peso, fue lanzada hacia atrás por la fuerza del impacto, cayendo de espaldas y golpeándose la cabeza contra el suelo de tierra. Bonifacio entró como una bestia, sus ojos inyectados en sangre recorriendo la habitación vacía, buscando. Sus 2 cómplices entraron detrás, sus miradas nerviosas divididas entre la penumbra de la casa y las órdenes de su jefe. «El tesoro del sótano. Sé que está ahí», gritaba pateando las escasas pertenencias de Amalia. Amalia ignoró el dolor punzante en su nuca y se arrastró desesperadamente hacia sus hijos, poniéndose instintivamente entre ellos y los hombres armados. «No les hagan daño. Son solo niños», suplicó. Juan, el mayor, trataba valientemente de proteger a sus hermanos menores, pero temblaba tan fuerte como una hoja en la tormenta. Bonifacio ni siquiera los miró. Su atención estaba completamente fija en el centro del salón, en la forma cuadrada de la trampilla de madera oscura que Amalia había intentado cubrir con una estera vieja y sucia. Se acercó a ella como un animal, atraído por el olor de la sangre, pateando la estera a un lado. Allí estaba, el pasador de hierro oxidado, la entrada al abismo que ella tanto temía. El estruendo de la puerta al caer había roto irrevocablemente el pacto de silencio. Y la casa, que había estado en calma, respondió desde sus entrañas. Desde abajo, desde el sótano húmedo, llegó un sonido que no era un arrastre lento y somnoliento. Fue un golpe, un thump sordo, poderoso y vibrante contra la parte inferior de la trampilla, justo bajo los pies de Bonifacio. Fue seguido de inmediato por un silbido bajo y profundo, un sonido que pareció vibrar en las suelas de las botas de los hombres y subir por sus columnas vertebrales. Era un sonido de aire expulsado con una fuerza increíble, un aviso claro. Los 2 jornaleros retrocedieron instintivamente, sus rostros palideciendo bajo la mugre. «Jefe, ¿qué fue eso?», tartamudeó uno. Bonifacio también lo oyó. Por un segundo fugaz, el terror supersticioso que le habían inculcado desde niño en el pueblo luchó contra su codicia rampante. Se quedó paralizado. Pero la vista del pasador de hierro, la certeza de que solo esa madera lo separaba del oro, era demasiado fuerte. «No es nada», espetó, aunque su voz tembló visiblemente. «Es un truco. Un animal viejo, quizás un tejón grande. ¿Creen que una culebra de la que hablan los borrachos va a detenernos?» Se volvió hacia Amalia, sus ojos fríos y llenos de desprecio. «¿Creen que soy estúpido? ¿Creen que esa víbora es real? Ella la está usando para asustarnos y quedarse con todo». Agarró el machete con más fuerza.
la decisión endureciendo sus facciones sudorosas. Amalia vio la locura en sus ojos. Supo en ese instante lo que iba a hacer. Se puso de pie, su voz temblando pero cargada con una certeza aterradora que helaba la sangre. «¡Bonifacio, no!», gritó, su voz resonando en el salón vacío. «No abras esa puerta. Por lo que más quieras, no la abras. No sabes lo que hay ahí abajo, es real, te va a matar». Su advertencia desesperada, en lugar de detenerlo, pareció enfurecerlo más, confirmando sus sospechas de que ella ocultaba algo valioso. «¿Real? Lo único real es el oro que mi hermano dejó y que tú, bruja, quieres robarte». La acusaba precisamente de su propio pecado. La codicia lo había vuelto completamente sordo a la razón y al instinto de supervivencia. Ignorando por completo las súplicas de Amalia y el llanto agudo de los niños, Bonifacio se agachó. El pasador de hierro estaba atascado, soldado por años de óxido y humedad. «¡Ayúdenme, inútiles!», le gritó a sus hombres. Uno de ellos, venciendo el miedo con la promesa de oro, se acercó y usó la punta de su pala como palanca, metiéndola entre el hierro y la madera. Juntos, Bonifacio y el hombre forzaron el pasador. Con un chirrido metálico agudo que desgarró el silencio tenso, el seguro cedió. Bonifacio sonrió triunfante, agarró el anillo de hierro incrustado en la madera y con un gruñido de esfuerzo levantó la pesada trampilla de una patada. La oscuridad y el hedor almizclado subieron desde el sótano como una bofetada física. Era un olor concentrado a pantano, a muerte antigua, a pescado podrido y al almizcle penetrante de la serpiente, ahora 1000 veces más fuerte y más rancio. Era el olor de una madriguera violada y furiosa. Bonifacio retrocedió un paso, tosiendo, mientras el aire frío y húmedo del manantial inundaba el salón. «Ahí está», gritó, señalando con el machete la oscuridad. «El arca, la veo, está brillando». Se volvió hacia sus hombres, su rostro distorsionado por el triunfo. «Usted», le ordenó al más cercano, el mismo hombre flaco y tembloroso que había ayudado con el pasador. «Baje ahora y sáquela». El hombre, visiblemente aterrorizado, pero más asustado de Bonifacio que de la oscuridad desconocida, encendió una vela que traía en el bolsillo. La pequeña llama temblaba violentamente, arrojando sombras danzantes y grotescas en las paredes del salón, haciendo que la oscuridad del sótano pareciera aún más profunda. Se acercó al borde del agujero negro, murmurando una oración entre dientes. «Muévete ya», gruñó Bonifacio, empujándolo por la espalda. El hombre, tragando saliva, puso un pie en la escalera de piedra que descendía al agua oscura. Amalia cerró los ojos con fuerza, abrazando a sus hijos con todas sus fuerzas, tapándoles los oídos, preparándose para el grito que sabía que vendría. El hombre bajó el primer escalón, luego el segundo, el agua turbia del manantial lamiendo sus botas. No llegó al tercer escalón. No hubo un rugido. No hubo un aviso previo. Solo un sonido gutural, un estallido sordo de agua siendo desplazada violentamente en la oscuridad total. Fue el sonido de una inmensa fuerza golpeando. El hombre soltó un grito que se ahogó instantáneamente, como si su aliento le hubiera sido robado de los pulmones en un segundo. La vela se apagó de golpe, sumergiendo el sótano en la oscuridad absoluta otra vez. Hubo un segundo de silencio atroz, roto solo por el sonido inconfundible de algo pesado siendo arrastrado brutalmente contra la piedra mojada, y luego un chapoteo final. El segundo cómplice, el que quedaba arriba, soltó un alarido de pánico y retrocedió hasta chocar contra la pared, pálido como un muerto. El silencio que cayó sobre el salón fue más pesado y denso que la propia oscuridad del sótano. Estaba roto solo por el goteo del agua abajo y el llanto ahogado de los niños de Amalia. El segundo cómplice, el que había quedado arriba, estaba pegado a la pared como si quisiera fundirse con la madera, sus nudillos blancos apretando el mango de su pala, sus ojos desorbitados fijos en el agujero negro. El olor a cieno y a reptil se intensificó, llenando la habitación con un hedor a tumba recién abierta. Amalia permaneció inmóvil, un escudo de carne y hueso frente a sus hijos, su corazón latiendo con una náusea amarga. Ella les había advertido, les había rogado.
Pero la estupidez de la codicia era sorda. Bonifacio, por su parte, estaba paralizado. Su rostro, antes rojo de ira, había adquirido un tinte grisáceo bajo el sudor. El machete temblaba en su mano. Su mente borracha intentaba procesar el sonido que acababa de escuchar, el grito ahogado, el golpe sordo, el silencio final. Pero no era miedo lo que dominaba su expresión, era una furia renovada, una furia irracional dirigida ahora hacia Amalia. «Tú», siseó, apuntándola con el machete. «Tú sabías. Sabías lo que había ahí abajo y no dijiste nada. Dejaste que lo matara, bruja». Culpaba a la víctima de su propia imprudencia, su cerebro incapaz de aceptar que la leyenda fuera real y que su oro estuviera tan terriblemente custodiado. El segundo hombre, sin embargo, no estaba dispuesto a culpar a nadie, solo quería escapar. «Vámonos, jefe», suplicó, su voz rompiéndose en un gemido agudo. «Vámonos de aquí ahora mismo. Esto está maldito. El diablo está ahí abajo, se lo tragó entero». Dejó caer su pala con un estruendo metálico y se lanzó hacia la puerta rota, tropezando con los escombros de madera en su prisa por alcanzar el aire libre. Ya no le importaba el oro, ni Bonifacio, ni nada. Solo quería huir de esa casa de pesadilla, lejos del olor y de la oscuridad que devoraba hombres. La supervivencia animal había tomado el control y le gritaba que corriera sin mirar atrás. Pero Bonifacio no había terminado. Con una velocidad sorprendente para su estado, se interpuso entre el hombre y la salida. Lo agarró por el cuello de la camisa, estrellándolo contra el marco de la puerta. «No te irás a ninguna parte, cobarde», gruñó, su rostro a centímetros del otro. «¿Crees que voy a dejar que un simple animal me quite lo que es mío? El oro está ahí, tan cerca. No me van a asustar con trucos de sombras. Ahora vas a bajar tú». El hombre lo miró con un terror abyecto, atrapado entre un monstruo conocido que sostenía un machete y un monstruo desconocido que esperaba en la oscuridad de abajo. «Jefe, por favor, piedad. No bajaré ahí. Lo mató», lloriqueaba el hombre, tratando de zafarse. Bonifacio, en su locura, parecía más aterrador que la propia serpiente. Levantó el machete, no para amenazar al sótano, sino a su propio cómplice. «Bajarás, o te juro por Dios que te haré compañía en el infierno ahora mismo». La amenaza era clara, brutal e inmediata. El hombre se desplomó, sus piernas cediendo. Bonifacio lo arrastró de nuevo hacia el centro del salón, como a un saco de papas. Necesitaba luz. Necesitaba ver. Vio el pequeño candil de aceite que Amalia usaba, la única fuente de luz en el cuarto, parpadeando sobre una repisa. Lo tomó y lo empujó bruscamente en las manos temblorosas del hombre. «Tú, sostén esto. Alumbra ahí abajo. Quiero ver qué demonios mató a ese imbécil y quiero ver dónde está mi caja». El hombre apenas podía sostener el candil, el aceite caliente amenazando con derramarse sobre sus manos que temblaban como hojas secas. «No, no puedo, jefe, por favor». Bonifacio rugió, fuera de sí, y golpeó al hombre en el rostro con el puño cerrado. «Alumbra o te mato». Amalia observaba la escena desde su rincón, helada de horror. Estaba presenciando la desintegración de la razón humana, la codicia devorándose a sí misma, y no podía hacer nada más que rezar para que no se volvieran contra ella y sus hijos. El hombre, llorando abiertamente, obedeció. Con el labio partido sangrando, se arrastró a gatas hacia la trampilla abierta. No se atrevía a asomarse, simplemente extendió el brazo, bajando el candil hacia la oscuridad del sótano, su cuerpo entero convulsionando de miedo. La pequeña llama amarilla cortó la negrura absoluta. La luz era débil, pero fue suficiente. Iluminó la escena como un cuadro del infierno. El agua del manantial estaba teñida de un rojo oscuro y turbio que se disipaba lentamente. Las escaleras de piedra bajaban hacia ese caldo inmundo, y justo al borde del círculo de luz vieron el movimiento. No era un movimiento rápido. Eran las espirales masivas de la anaconda que se contraían y relajaban con un poder lento e imparable. La luz del candil se reflejó en las escamas húmedas, dándoles un brillo aceitoso y enfermizo. Era inmensa, mucho más grande de lo que Amalia había vislumbrado desde la rendija. Ocupaba casi todo el espacio visible del sótano, un músculo viviente del tamaño de un árbol caído. Amalia contuvo un grito.
Los niños, que espiaban entre los brazos de su madre, soltaron gemidos ahogados. La bestia estaba allí, despierta y activa, alertada por la invasión y la sangre. Pero la luz del candil iluminó algo más que la serpiente. Justo debajo de la trampilla, en el primer escalón, yacía el cuerpo del primer hombre, o lo que quedaba de él. Estaba parcialmente sumergido, con las piernas en un ángulo antinatural, atrapado en un abrazo mortal. La cabeza y el torso ya estaban desapareciendo entre las espirales que se apretaban rítmicamente. La serpiente no lo estaba comiendo, lo estaba aplastando, preparándolo. Y justo al lado de esa escena grotesca, brillando húmeda por el agua salpicada, estaba el arca. La caja de caudales, negra y sólida, con sus bandas de hierro intactas, estaba allí, al alcance de la mano. Bonifacio lo vio. En el mismo instante en que el hombre que sostenía el candil soltó un grito ahogado de terror al ver el cadáver, Bonifacio vio la caja. Sus ojos se clavaron en ella, ignorando por completo al monstruo que la custodiaba, ignorando el cuerpo de su cómplice. La codicia, como un veneno potente, extinguió cualquier rastro de miedo o de humanidad que le quedaba. «Ahí está», siseó, sus ojos brillando con una luz febril y demente. «Es mía». Ya no le importaba la serpiente. No le importaba nada más que ese objeto. En su mente el oro ya era suyo y solo tenía que estirar la mano para tomarlo. El segundo hombre, al ver el cadáver y la serpiente al mismo tiempo, tuvo una reacción visceral. Soltó el candil, que cayó con un siseo al agua del sótano, sumergiéndolos de nuevo en la penumbra, y gritó. Un grito animal de puro terror. Se puso de pie e intentó correr hacia la puerta de nuevo. Pero Bonifacio fue más rápido. Lleno de una adrenalina demente, agarró la pala que el hombre había soltado. «Tú no vas a ningún lado», gritó. Pero no fue tras el hombre que huía. Lo empujó bruscamente a un lado, haciéndolo caer sobre los niños de Amalia. Bonifacio se dirigió a la trampilla, con la pala en la mano. No como un arma, sino como una herramienta. Iba a intentar enganchar la caja él mismo. El hombre que había huido, el segundo cómplice, se estrelló contra el rincón donde Amalia protegía a su familia. No la vio. Estaba ciego de pánico. La empujó y pisoteó las mantas en su intento de ponerse de pie, arañando la pared para encontrar apoyo. Para él, Amalia y sus hijos no eran más que obstáculos en su camino hacia la puerta rota. Juan, el hijo mayor de Amalia, soltó un grito de dolor cuando la bota del hombre golpeó su hombro. Amalia reaccionó con una furia animal, empujando al hombre con todas sus fuerzas. «¡Largo! ¡Fuera de aquí!», gruñó, protegiendo a sus crías no de la serpiente, sino del hombre. El hombre la ignoró, tropezó y se puso de pie, corriendo enloquecido hacia la salida. Pero Bonifacio no le prestaba atención a la huida de su cómplice. Estaba completamente absorto, arrodillado al borde de la trampilla. La oscuridad de abajo ya no era un impedimento, era un velo que apenas ocultaba su premio. La pala temblaba en sus manos, no de miedo, sino de una anticipación febril. «¡Mía, mía!», murmuraba, sus nudillos blancos. Ignoraba el sonido húmedo y rítmico de la criatura aplastando a su primer hombre. Quizás en su mente demente era el sonido del oro siendo contado. Se inclinó peligrosamente sobre el agujero, el hedor a muerte y a pantano, subiendo y envolviéndolo. Pero él parecía no olerlo, cegado y sordo por la codicia. Amalia observó la escena con un horror paralizado. El segundo hombre ya estaba a medio camino de la puerta, gateando y corriendo. Bonifacio estaba inclinado, a punto de meter la pala en el agujero, y desde abajo, el silencio de la serpiente se había vuelto expectante. El chapoteo rítmico había cesado. El único sonido era ahora el goteo del agua y los sollozos de los niños. «Bonifacio, no te inclines, te va a tomar», susurró Amalia, una última advertencia inútil que se perdió en el aire viciado. Era como ver a un hombre asomarse voluntariamente a la boca de un cañón cargado. Bonifacio bajó la pala de metal hacia la oscuridad. La débil luz grisácea que entraba por la puerta rota fue suficiente para que viera el borde del arca. Trató de engancharla. El metal de la pala golpeó con un clang sordo el hierro oxidado de la caja.
Ese sonido metálico, agudo y antinatural en la tumba húmeda, fue el detonante final. Fue el sonido de la invasión definitiva. Bonifacio gruñó de frustración, incapaz de conseguir un buen agarre. Se inclinó aún más, su torso entero ahora sobre el vacío. Ya casi la tengo. Estaba completamente expuesto, vulnerable, ofreciéndose en sacrificio a su propio dios dorado. El ataque no fue un arrastre. Fue una explosión. Un sonido que no fue un silbido, sino un whoosh masivo, como el de un fuelle gigante expulsando todo el aire del sótano. El agua oscura de abajo pareció hervir. Amalia no vio venir a la serpiente, solo vio una sombra que se disparó desde la negrura con una velocidad que desafiaba su tamaño. No emergió lentamente. Saltó. La cabeza masiva de la anaconda, con la boca abierta en un ángulo imposible, surgió de la oscuridad como un proyectil. No apuntó a la pala. Apuntó al calor, al movimiento, al hombre que profanaba su nido. Bonifacio levantó la vista de la caja un segundo demasiado tarde. Su grito de triunfo se convirtió en un grito ahogado de incredulidad y terror puro. No tuvo tiempo de reaccionar. La cabeza de la serpiente no solo lo mordió, lo golpeó con la fuerza de un ariete. El sonido del impacto fue sordo, un golpe húmedo de carne contra hueso. La mandíbula se cerró sobre su hombro y su pecho, y en el mismo instante en que los colmillos se hundieron, el cuerpo de la criatura, ese músculo puro y prehistórico, emergió del agua. No fue solo una mordida, fue un agarre. La serpiente no esperó. Usó su propio peso y el impulso del ataque para tirar. Bonifacio fue arrancado de rodillas con una facilidad aterradora. Fue como si un gancho de carnicero invisible lo hubiera enganchado y tirado hacia abajo. Las espirales del cuerpo de la criatura ya estaban subiendo, envolviendo su brazo y su torso, incluso antes de que su cuerpo desapareciera por completo en el agujero. Su grito se cortó bruscamente, ahogado por el agua y la presión. Hubo un chapoteo ensordecedor, el sonido de un cuerpo pesado golpeando el agua y la piedra, y luego el ruido de la pala metálica cayendo tras él, rebotando en la escalera de piedra antes de hundirse. El segundo cómplice, que había llegado a la puerta rota, se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Bonifacio ser tragado por el suelo. Vio la masa oscura y brillante de la serpiente desaparecer hacia abajo, llevándose a su jefe. Ese fue el golpe final para su cordura. Soltó un alarido que no sonaba humano, un chillido de terror absoluto. No miró a Amalia, no miró atrás. Se lanzó a través del marco de la puerta rota y corrió. Corrió como si el diablo mismo le pisara los talones, sus gritos agudos perdiéndose en el bosque, el sonido de su pánico siendo engullido por la tarde gris. Corrió y no paró. Amalia se quedó sola en el salón devastado. Un silencio antinatural descendió, roto solo por los sollozos de sus hijos y el sonido de sus propios latidos en los oídos. Y luego, desde abajo, volvieron los ruidos. Eran más fuertes esta vez. Un chapoteo violento, un thump sordo y repetido contra las paredes de piedra del sótano, el sonido inconfundible de la serpiente acomodando sus dos presas, el sonido de la lucha final de Bonifacio ahogándose en la oscuridad. Eran sonidos de muerte, horribles y guturales, pero Amalia sintió algo más. Alivio. El verdadero monstruo, la amenaza humana, había sido neutralizado. El silencio absoluto finalmente regresó, esta vez definitivo. Amalia no esperó, no lloró, no rezó. La adrenalina la inundó con una claridad helada. Se puso de pie, su cuerpo dolorido por la caída. Miró a sus hijos, pálidos y temblando, y luego miró la trampilla abierta, esa boca negra que había salvado y condenado, ese portal al infierno que, irónicamente, les había dado refugio. No había tiempo para el miedo. Había que cerrar la puerta, había que sellar la tumba. Ignorando el hedor y el terror residual, se arrastró sobre sus manos y rodillas hacia el borde de la trampilla. Con todas sus fuerzas, agarró el borde de madera pesada y comenzó a tirar. La pesada trampilla de madera estaba empapada, pesada por la humedad del sótano y la madera podrida, y se resistía a sus esfuerzos. Parecía que intentaba cerrar la tapa de un ataúd que se negaba a sellarse.
Amalia tiró con todas sus fuerzas, sus músculos ardiendo por el esfuerzo y la adrenalina pura. Juan, su hijo mayor, viendo la lucha desesperada de su madre, entendió sin palabras. Corrió hacia ella, y juntos, madre e hijo de 8 años, pusieron sus escasos pesos combinados contra la madera. Con un thump sordo y definitivo, la puerta del sótano encajó en su lugar. El sonido fue una sentencia. Amalia no se molestó en buscar el pasador roto. Corrió hacia la puerta principal rota y arrastró el pesado baúl de ropa que Bonifacio había arrojado al lodo. Con un último esfuerzo, lo volcó sobre la trampilla. Era un sello improvisado, pero cargado de un simbolismo poderoso. El silencio que cayó sobre el salón después fue absoluto, pero no era pacífico. Era un silencio denso, espeso, cargado con el hedor a muerte y a pantano que se había filtrado desde el agujero. Amalia corrió de regreso a sus hijos, que seguían congelados en el rincón, sus ojos tan abiertos como platos de porcelana, mirando fijamente la trampilla ahora cubierta por el baúl. Los abrazó a todos a la vez, atrayéndolos en un nudo de cuerpos temblorosos, enterrando sus rostros en su falda, tratando de ocultar sus ojos de la visión del salón devastado. Ella misma temblaba incontrolablemente, no de frío, sino del shock residual de haber presenciado la justicia más primaria y brutal. Abajo, bajo sus pies, el festín macabro de la criatura apenas comenzaba. Esa noche, los ruidos volvieron, pero ya no eran solo el arrastre lento y somnoliento. Eran sonidos activos, húmedos, el sonido inconfundible de algo grande acomodándose para alimentarse. Se escuchaban crujidos sordos y chapoteos pesados que hacían que la bilis subiera por la garganta de Amalia. El olor a hierro, a sangre y a muerte se volvió casi insoportable, filtrándose por las grietas del piso de madera. Amalia encendió una astilla de ocote, la última que le quedaba, no tanto por la luz, sino para que el humo resinoso y denso enmascarara el hedor a tumba que subía del sótano. Se sentó en la oscuridad con sus hijos, cantándoles una canción de cuna en un susurro apenas audible, una melodía frágil de vida contra la sinfonía de muerte que ocurría justo debajo de ellos. Los niños no hablaron de lo que habían visto. El trauma los había sellado en un silencio mutuo. Juan, el mayor, se convirtió en su sombra, en su pequeño protector. Si Amalia se movía para buscar agua cerca de la puerta rota, él la seguía de cerca, armado con el mismo palo afilado que ella había sostenido antes. Lucía, la de 7 años, desarrolló una nueva rutina. Se negaba a caminar por el centro del salón. Se movía siempre pegada a las paredes, dando un rodeo exagerado para mantenerse lo más lejos posible de la trampilla cubierta por el baúl. Los niños más pequeños volvieron a tener fiebres leves, sus cuerpos reaccionando al terror puro que sus mentes jóvenes no podían procesar. Amalia los cuidaba con una ternura feroz, sabiendo que el mundo real les había mostrado su peor cara demasiado pronto. El arca. El pensamiento golpeó a Amalia varios días después, cuando el hambre, que había sido eclipsada por el terror, volvió a morder con fuerza. La caja seguía allí. La imagen de ella, brillando húmeda bajo el candil, junto al cadáver del primer hombre, estaba grabada a fuego en su memoria. Por un instante fugaz, la tentación surgió. ¿Valdría la pena el riesgo? ¿Podría esperar a que la serpiente saliera a cazar por su abertura en los cimientos y bajar rápidamente? Desechó la idea con un escalofrío que le recorrió la espalda. Vio el rostro de Bonifacio en sus últimos momentos, distorsionado por la locura dorada. Ese oro estaba manchado con sangre y protegido por una muerte segura. Ella no era Bonifacio. Ella no cambiaría la vida de sus hijos por metal frío. Su supervivencia era el tesoro. El hambre era preferible a la codicia. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de la acechadora. La casa no estaba maldita por un fantasma. Estaba guardada por un equilibrio natural, primitivo. El antiguo dueño no había sido un brujo, sino quizás un hombre sabio, o un cínico que entendió el pacto. Yo te doy refugio del frío, del sol y de los cazadores, y tú, a cambio, proteges mi riqueza de la avaricia de los hombres. Y ahora, sin quererlo, Amalia era la nueva dueña de ese pacto silencioso. Ella no tocaría lo que había abajo,
y la criatura, a cambio, mantendría al mundo exterior a raya. La serpiente no era su carcelera, era su guardiana. Era la dueña legítima del sótano, y Amalia era simplemente la inquilina del piso de arriba. Mientras Amalia llegaba a esta comprensión filosófica dentro de los muros húmedos de la granja, el único cómplice sobreviviente de Bonifacio llegaba a San Isidro del Monte. No llegó caminando, se arrastró, cayó de bruces en la plaza del pueblo, balbuceando incoherentemente, sus ropas desgarradas y cubierto de lodo, espinas y su propia orina. Cuando finalmente recuperó el habla, rodeado por los curiosos que salían de la iglesia, no contó una historia, vomitó una pesadilla. Habló de una serpiente tan grande como el tronco de un árbol de iglesia, una bestia que saltaba de los pozos oscuros y devoraba hombres enteros. Habló de Bonifacio, el hombre más temido y odiado del pueblo, siendo arrastrado como un muñeco de trapo a las entrañas de la tierra. La leyenda de la acechadora, el fantasma quejumbroso, murió esa tarde. Y en su lugar nació algo nuevo, algo mucho más tangible y aterrador, el horror confirmado de la dueña del sótano. La historia del hombre, corroborada por la desaparición total y absoluta de Bonifacio y su otro secuaz, cuyos caballos eventualmente regresaron solos al pueblo, ensillados y sin jinetes, cimentó el terror. Ya nadie se atrevería a usar ese sendero ni como atajo. Nadie, ni siquiera por la curiosidad más borracha o la codicia más desesperada, se acercaría a menos de 1 kilómetro de la granja abandonada. El terror que ese hombre esparció fue el muro más fuerte que Amalia podría haber deseado. El pueblo ahora no solo evitaba la casa, le tenían un pánico religioso, viéndola como una boca del infierno. Amalia y sus hijos estaban por fin verdaderamente solos. Pero paradójicamente, gracias a la reputación de la bestia que vivía bajo sus pies, estaban por fin verdaderamente a salvo de los hombres. La amenaza humana había sido neutralizada. Amalia miró a sus hijos, que habían dejado de llorar y ahora dormitaban, agotados por el trauma. Por primera vez desde que su esposo murió, sintió que podía respirar, aunque el aire estuviera cargado con el olor de la muerte. La ironía era amarga, pero la seguridad era real. Amalia comenzó a moverse con un propósito renovado. Arrastró la puerta rota y la usó para reforzar la entrada principal. Usó las mismas tablas de madera podrida de la trampilla, que ya no necesitaría, para clavar sobre los agujeros más grandes de las paredes. Selló la entrada al sótano desde el salón de forma permanente. No más tentaciones, no más accidentes. La criatura tenía su propia entrada por los cimientos derruidos, y eso era suficiente. La casa ahora tenía un piso sólido. Con la amenaza humana desaparecida, Amalia comenzó a vivir. Limpió el salón, tomó la pala y el pico que los hombres habían dejado atrás en su huida y su muerte, y comenzó a cavar una pequeña huerta en la parte trasera de la casa, lo más lejos posible de la abertura de la serpiente. El trabajo fue brutal, pero el hambre era un capataz más cruel que cualquier hombre. Amalia usó la pala de Bonifacio, el metal aún manchado con el lodo del sótano, para voltear la tierra rica y oscura del bosque. Plantó los granos de maíz y los frijoles que, milagrosamente, habían sobrevivido en el fondo de su baúl. Sus hijos, ahora liberados del terror inmediato, la ayudaron. Regaban la incipiente huerta con agua del riachuelo, siempre en silencio, siempre con Juan vigilando la retaguardia, sus ojos de niño viejo escudriñando el bosque. Aprendieron que el verdadero peligro no eran los coyotes ni las aves rapaces. El verdadero peligro siempre había caminado sobre 2 piernas, olía a aguardiente y hablaba con voz humana. Pasaron los meses. El primer elote que cosecharon fue celebrado con una reverencia casi religiosa. Lo asaron en una pequeña fogata que Amalia hacía lejos de la casa, para que el humo no molestara a su vecina del sótano. La vida se asentó en una rutina primitiva y extrañamente pacífica. Amalia se convirtió en una criatura del bosque. Aprendió a leer las huellas, a poner trampas silenciosas para conejos y armadillos. Su piel se curtió por el sol, sus manos se llenaron de callos y sus sentidos se agudizaron. Podía oler la lluvia horas antes de que llegara y oír el paso de un venado a 100 metros de distancia.
Ya no era Amalia, la viuda. Era una fuerza de la naturaleza, tan silenciosa y resistente como los árboles de ocote que la rodeaban. Los niños se adaptaron con la asombrosa resiliencia de la infancia. Inventaron juegos que no requerían gritos. Se comunicaban con un lenguaje propio de señas y susurros. Juan se volvió un experto en encontrar hongos comestibles. Lucía aprendió a coser las ropas rasgadas con fibras de maguey. Los más pequeños, Mateo y los gemelos, crecieron pensando que el mundo era un lugar donde uno debía moverse de puntillas, donde el silencio era la norma y la voz alta era una transgresión peligrosa. Se convirtieron en una unidad familiar tan compacta y autosuficiente como una manada de lobos, silenciosos y feroces en su lealtad mutua. El baúl que cubría la trampilla se convirtió en parte del mobiliario. Era su única mesa. Sobre esa madera, Amalia limpiaba las verduras, preparaba la masa para las tortillas y remendaba la ropa. A veces, mientras amasaba, sentía una vibración sorda desde abajo, un eco de la muerte que había consagrado su hogar. El recuerdo de Bonifacio ya no era un terror fresco. Se había asentado en la memoria de los niños como un cuento de hadas oscuro, una fábula moral sobre lo que le sucede a la gente mala y codiciosa. El monstruo del sótano se había comido al monstruo del pueblo, y en su mundo simple eso era justicia. La serpiente seguía allí, por supuesto que seguía allí. En las noches más frías de invierno, cuando el suelo se helaba, escuchaban el arrastre, lento, pesado, poderoso. El sonido de su guardiana acomodándose en la humedad del manantial, buscando el calor de la tierra. El sonido ya no les provocaba pánico. Amalia lo escuchaba y sentía una extraña calma. Era el sonido de la cerradura echándose en su puerta. Mientras esa cosa respirara bajo sus pies, sabían que ningún hombre, por borracho o valiente que se creyera, se atrevería a cruzar el claro. La bestia era el muro invisible que protegía su fortaleza. Pasaron 3 años antes de que Amalia volviera a San Isidro del Monte. 3 años de aislamiento total, pero la sal se había acabado, y era un lujo que su cuerpo y el de sus hijos, ahora más altos y fuertes, necesitaban. Dejó a Juan a cargo y caminó el largo sendero ya casi borrado por la maleza. Llevaba una docena de pieles de conejo perfectamente curadas, su nueva moneda. Cuando entró en la plaza del pueblo, el mundo se detuvo. Era mediodía. Los hombres que bebían en el portal de la cantina dejaron sus vasos. Las mujeres que compraban en el mercado se congelaron. No estaban viendo a Amalia, la viuda miserable que habían despreciado y expulsado. Estaban viendo una aparición. La vieron. Su cabello, antes negro, ahora tenía mechones grises. Su ropa estaba hecha de retazos de lona y cuero cosidos. Su mirada era directa, tranquila y absolutamente vacía de miedo. Caminaba descalza, pero no como una mendiga, sino como alguien que era dueña de la tierra que pisaba. La gente se apartó a su paso, como las aguas del Mar Rojo. Las mujeres hicieron la señal de la cruz, murmurando, «La viuda de la culebra». No era burla, era terror. Ella era la mujer que vivía con el monstruo, la que había sobrevivido al diablo que se tragó a Bonifacio. Se había convertido en la encarnación humana de la leyenda. Entró en la tienda de abarrotes. El tendero, un hombre que antes apenas le fiaba un puñado de frijoles, se puso pálido. Amalia no dijo nada, simplemente puso las pieles de conejo sobre el mostrador. Eran de una calidad impecable. Luego señaló el costal de sal. El hombre, con manos temblorosas, agarró una bolsa y la llenó. No se atrevía a mirarla a los ojos. Sus manos temblaban tanto que derramó sal sobre el mostrador. Le dio una bolsa que pesaba el doble de lo que valían las pieles, solo para acelerar el intercambio, solo para que ella se fuera. Tomó el dinero, pero sus dedos rozaron los de ella y retrocedió como si se hubiera quemado. Amalia tomó su bolsa de sal, asintió una vez y salió de la tienda. Caminó por el centro de la plaza con la misma calma con la que había llegado. Nadie habló. Nadie se movió hasta que su silueta desapareció de nuevo en el sendero del bosque. Mientras caminaba de regreso a casa, Amalia sintió algo que no había sentido en años. Una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de comprensión. El miedo que la había perseguido y aprisionado toda su vida,
miedo a su cuñado, miedo al hambre, miedo a la serpiente, se había convertido en su escudo. La reputación de la bestia la había hecho intocable. Su aislamiento era absoluto, pero por primera vez en su vida era libre. Cuando llegó al claro de la casona, el sol se ponía. Sus 5 hijos emergieron del bosque como espíritus, corriendo a su encuentro sin hacer ruido. La abrazaron, tomando la preciada sal. Amalia se detuvo un momento y miró la casa. Ya no era una trampa podrida, era su hogar. Era la fortaleza que la avaricia de un hombre y la presencia de una bestia habían construido para ella. Miró hacia el suelo, hacia los cimientos donde su guardiana descansaba, y sintió una extra Amalia gratitud. La criatura del sótano había mantenido a los verdaderos monstruos, los de la superficie, lejos de su familia. Los años pasaron como las estaciones en el bosque, silenciosos y cíclicos. La granja, la acechadora, dejó de ser una leyenda de terror para convertirse en un hecho aceptado y temido en la geografía mental del pueblo. Amalia y sus hijos se convirtieron en figuras míticas, los hijos de la culebra. Crecieron en el silencio, sus cuerpos fuertes por el trabajo en la huerta y sus mentes agudas por la necesidad de sobrevivir. Juan se convirtió en un hombre joven que podía leer el clima en el viento y rastrear un ciervo durante un día entero sin hacer ruido. Lucía se convirtió en una mujer hermosa y callada, con una habilidad innata para curar, usando las hierbas que la selva le ofrecía. Un conocimiento que Amalia nunca supo de dónde había sacado. La casa misma se transformó con ellos. Lo que antes era un refugio podrido se convirtió en un hogar. Amalia, con una paciencia infinita, había usado las herramientas de Bonifacio para reparar el techo con tejas de madera que ella misma cortó. La huerta se expandió, produciendo maíz, frijoles y calabazas en abundancia. Construyeron un segundo cuarto con sus propias manos, usando el método de bahareque, mezclando el lodo del arroyo con la paja del bosque. La casa se volvió sólida, una extensión de su voluntad de vivir. Y el baúl sobre la trampilla, ahora desgastado por el uso diario como mesa, seguía siendo el centro silencioso de su hogar, un altar a la justicia primitiva que les había permitido florecer. Nunca tocaron la caja, nunca más hablaron de ella. El oro de Bonifacio, la codicia que lo había llevado a la muerte, permanecía sellado en la tumba húmeda bajo sus pies. Amalia no necesitaba ese oro manchado de muerte. Había encontrado una riqueza diferente, una que se medía en las cosechas abundantes, en la salud de sus hijos, en la seguridad absoluta que les proporcionaba su aislamiento. El oro de abajo era el ancla de su guardiana. Mientras estuviera allí, la serpiente tendría una razón para quedarse, y mientras la serpiente se quedara, el mundo de los hombres se mantendría a raya. Era un precio justo, una fortuna en oro a cambio de una vida de paz absoluta. La criatura de abajo también envejecía. Amalia podía sentirlo. Los arrastres nocturnos se volvieron menos frecuentes, más lentos, más pesados. Ya no eran el patrullaje activo de un depredador en su mejor momento, sino los movimientos pausados de un soberano anciano en su trono. En las noches más silenciosas de luna llena, Amalia a veces salía y se sentaba en los escalones de la entrada. Sabía que la bestia estaba en su abertura en los cimientos. Podía sentir esa presencia masiva y fría en el aire. No se miraban, no lo necesitaban. Era una comunión de 2 reinas solitarias, cada una dueña de su propio dominio, separadas por 1 metro de tierra y madera, pero unidas por un pacto de mutua supervivencia. Una vez, solo una vez, el equilibrio se vio amenazado de nuevo. Un grupo de forasteros, cazadores de pieles provenientes de la capital, llegaron al pueblo buscando jaguares. Eran hombres que no creían en las leyendas locales, hombres armados con rifles modernos que se reían de los cuentos de serpientes gigantes. El tendero, aterrorizado de que estos hombres rompieran el pacto de silencio, les advirtió. Pero ellos, oliendo la mentira o la exageración, decidieron investigar. Partieron hacia la acechadora una mañana, sus risas resonando en el sendero. El pueblo entero contuvo la respiración. Amalia los escuchó llegar mucho antes de verlos. Esta vez no hubo advertencias, no hubo súplicas.
Amalia simplemente atrancó su puerta, reunió a sus hijos en el cuarto trasero y esperó. Los hombres llegaron al claro, vieron la casa bien cuidada, la huerta floreciente y se sorprendieron. Vieron que la leyenda estaba habitada. «¡Salgan de ahí!», gritó uno, su voz arrogante. «Sabemos que hay pieles aquí». Dispararon un tiro al aire para intimidar. El sonido del rifle fue una violación ensordecedora del silencio, y fue un error fatal. El sonido que emergió del sótano esta vez no fue un silbido ni un arrastre. Fue un rugido bajo, gutural, un sonido de furia territorial despertada de su letargo. La casa entera pareció vibrar, como si un terremoto naciera de sus cimientos. Los cazadores se detuvieron, sus risas nerviosas muriendo en sus gargantas. El suelo frente a ellos, cerca de la abertura de los cimientos que Amalia nunca usaba, comenzó a temblar. La tierra húmeda pareció hincharse, y entonces emergió. No era la cabeza rápida que había tomado a Bonifacio. Era el cuerpo entero, saliendo a la luz del día por primera vez en años, desenroscándose como un cable colosal. Era más grande de lo que Amalia jamás había imaginado. La luz del sol golpeó sus escamas oscuras, revelando cicatrices y el desgaste de décadas. La anaconda levantó el primer tercio de su cuerpo del suelo, elevándose a la altura de un hombre a caballo, su cabeza maciza balanceándose lentamente, los ojos oscuros y sin párpados fijos en los invasores armados. El terror que se apoderó de los cazadores fue absoluto y paralizante. No era una serpiente, era un dios antiguo de lodo y furia. Dejaron caer sus rifles caros. El hombre que había disparado soltó un gemido lastimero. No corrieron, no pudieron, estaban clavados en el suelo por un miedo más antiguo que la humanidad. La serpiente simplemente los observó, su lengua bífida probando el aire, probando su miedo. No atacó, no necesitaba hacerlo. Era una demostración de poder puro, una declaración de propiedad. Los hombres retrocedieron lentamente, paso a paso, tropezando con sus propias piernas, hasta que estuvieron en el sendero, y entonces se dieron la vuelta y huyeron, dejando atrás sus armas, su orgullo y su cordura. Amalia esperó una hora completa después de que el último sonido de su huida se desvaneciera. Cuando salió, el claro estaba en silencio. Los rifles yacían en el lodo como ofrendas inútiles. La serpiente había desaparecido, retirada de nuevo a su reino oscuro. Amalia recogió las armas, no para usarlas, sino para desarmarlas. Las arrojó al fondo del riachuelo, lejos de su hogar. Esa noche, el pueblo escuchó la historia de los cazadores, y el muro de terror alrededor de la granja de Amalia se volvió 1000 veces más alto, ahora impenetrable no solo para los lugareños, sino para el mundo exterior. Su aislamiento estaba completo y asegurado para siempre. Ella había encontrado de la manera más brutal e improbable lo que toda mujer de su tiempo anhelaba, pero pocas conseguían: autonomía. No dependía de un esposo, ni de un cuñado, ni de la caridad de un pueblo. Dependía de la tierra que cultivaba, de su propia fuerza, y del terror sagrado que inspiraba la bestia bajo su piso. Había pagado por esa libertad con miedo y aislamiento, pero el precio le pareció justo. Ella y sus hijos habían sobrevivido no a pesar del monstruo, sino gracias a él. La casa que todos temían se había convertido en el único lugar verdaderamente seguro en un mundo que devoraba a las viudas y a los huérfanos. Los años que siguieron se midieron no en días, sino en cosechas. La pequeña huerta de Amalia, abonada por la tierra rica y virgen del claro, prosperó bajo el sol. El maíz crecía alto y firme, los frijoles trepaban por varas improvisadas y las calabazas se hinchaban sobre la tierra oscura. El trabajo era agotador, un ciclo interminable de siembra, cuidado y cosecha, pero era un trabajo honesto, un dolor que traía vida, no muerte. Sus hijos crecieron en ese silencio, endurecidos por el sol y el trabajo. El miedo inicial que los había paralizado se transformó lentamente en una cautela instintiva, una conciencia aguda de su entorno. Aprendieron a moverse por el bosque como sombras, a reconocer el sonido de un conejo entre la maleza y el de una víbora bajo las hojas secas, pero sobre todo, aprendieron a respetar el silencio profundo que emanaba del suelo de su propia casa. La casona, la acechadora,
dejó de ser un refugio tembloroso para convertirse en una fortaleza impenetrable. Con las herramientas que Bonifacio y sus hombres habían traído para su propia codicia y que ahora yacían abandonadas en el claro, Juan, que crecía rápido convirtiéndose en el hombre de la casa, ayudó a Amalia a reparar la estructura. Reforzaron la puerta principal. Usaron la madera podrida de cercas viejas para tapar las rendijas de las paredes y aseguraron el techo contra las tormentas. La casa se volvió casi hermética, un capullo de madera y lodo que los protegía del mundo exterior, mientras abajo, en la oscuridad húmeda, su guardiana mantenía el equilibrio, su sola presencia una amenaza más efectiva que cualquier cerrojo. Los niños crecieron extraños, salvajes y silenciosos. No conocieron los juegos ruidosos ni las risas escandalosas de otros niños. Su vínculo se forjó en susurros, en miradas compartidas y en el entendimiento mutuo de que su supervivencia dependía de no perturbar al ser que vivía bajo ellos. Juan aprendió a cazar con una resortera que él mismo fabricó, pero nunca traía sus presas a la casa. Las limpiaba lejos en el arroyo para que el olor a sangre no despertara instintos peligrosos. Lucía, por su parte, desarrolló un sexto sentido para las plantas, cuidando de sus hermanos menores con remedios de hierbas que calmaban la tos y curaban las heridas, una sabiduría que parecía brotar de la tierra misma. El baúl que cubría la trampilla se convirtió en el corazón de su hogar. Era su única mesa, el lugar donde Amalia amasaba la masa de maíz, donde los niños dibujaban en la tierra con palitos, donde ella remendaba sus ropas gastadas a la luz de una vela de sebo. A veces, mientras sus manos trabajaban sobre la madera áspera, Amalia pensaba en el arca que yacía justo debajo, a escasos metros, llena de una fortuna que podría comprarles una vida en la capital. Pero la imagen de Bonifacio, su rostro contorsionado por la codicia, siendo arrastrado a la oscuridad, era un talismán más poderoso que cualquier tentación. El oro era el ancla de la serpiente, era el precio de su libertad. Tocarlo sería romper el pacto. La criatura de abajo, su vecina oscura, también marcaba el ritmo de sus vidas. En los meses secos y calurosos apenas la sentían. Suponían que salía por la abertura de los cimientos para cazar en el río, deslizándose por la noche. Pero en el invierno, cuando las lluvias volvían y el frío se colaba por la madera, la sentían moverse. El arrastre lento y pesado, el sonido de su cuerpo masivo acomodándose en el manantial subterráneo, era un sonido reconfortante. Era el sonido de la cerradura echándose, el sonido de su protectora volviendo a casa, un recordatorio de que estaban a salvo. Los niños se dormían con esa vibración sorda, como un latido profundo de la tierra misma. Pasaron casi 5 años antes de que Amalia volviera a pisar San Isidro del Monte. La necesidad de sal y de nuevas cuchillas para los machetes la obligó. Dejó a Juan, ahora un adolescente alto y callado, a cargo. Cuando caminó por el sendero cubierto de maleza y entró en la plaza del pueblo, la reacción fue instantánea y aterradora. El hombre que había sobrevivido, el cómplice de Bonifacio, se había vuelto el borracho del pueblo, repitiendo su historia a cualquiera que le comprara un trago, una historia que había crecido hasta proporciones bíblicas. Cuando la vio, soltó un grito y corrió a esconderse en la iglesia, gritando: «¡Es ella, la viuda de la culebra!». El resto del pueblo se congeló. Las mujeres que lavaban en la fuente pública detuvieron sus manos. Los hombres en la cantina salieron al portal, pero no se acercaron. Veían a una mujer que ya no reconocían. Su piel estaba curtida por el sol, su cabello entrecano recogido en una trenza apretada, y sus ojos, directos y claros, no mostraban ni miedo ni súplica. Caminaba descalza, no por pobreza, sino por costumbre. Se había convertido en la encarnación de la leyenda. El terror que la granja inspiraba ahora la envolvía a ella como un manto. Se había convertido en la dueña de la casa, y por extensión, en la dueña del monstruo. Entró en la tienda de abarrotes. El tendero, un hombre gordo que antes se había burlado de ella, retrocedió visiblemente. Amalia no dijo una palabra. Puso sobre el mostrador varias pieles de venado y ocelote, perfectamente curtidas, un trabajo de calidad que valía una pequeña fortuna. Luego, con una voz baja que no había usado en años,
Una voz áspera por el desuso dijo: «Sal, cuchillos y tela». El hombre, sudando frío, se apresuró a cumplir la orden. Le dio el doble de lo que valían las pieles, sus manos temblando tanto que casi dejó caer la balanza. No regateó. Nadie en ese pueblo volvería a regatearle nada a Amalia. Tomó sus provisiones, las cargó en un costal y salió de la tienda. Caminó por el centro de la plaza con la misma dignidad silenciosa con la que había llegado. La gente se apartó de su camino, creando un vacío a su alrededor. Nadie le dirigió la palabra, pero todos los ojos la siguieron, una mezcla de terror y asombro reverencial. Ella era la mujer que había sido arrojada al lodo y había sobrevivido. Era la mujer que había sido despojada de todo y ahora era más poderosa que cualquiera de ellos. Su humillación se había transformado en su armadura. El miedo que la había perseguido se había convertido en su corona. Cuando Amalia regresó al claro de la casona, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sus 5 hijos la esperaban en el borde del bosque, figuras silenciosas que emergieron de las sombras para recibirla. La abrazaron, tomaron los costales pesados. Amalia se detuvo un momento, mirando la casa reparada, el humo subiendo delgado de la chimenea que habían construido. Era su hogar. Un hogar comprado con silencio, cimentado sobre el terror y protegido por un pacto oscuro. Nunca necesitó el oro. Ella había tomado el lugar que nadie quería y lo había convertido en el único lugar del mundo donde sus hijos estaban a salvo. Había domesticado el miedo y al hacerlo, se había vuelto verdaderamente libre. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó con el tesoro cuando Amalia y sus hijos finalmente dejaron esa casa? Cuéntame aquí en los comentarios si crees que la verdadera protección a veces proviene de los lugares más inesperados.